Si yo te pidiera que me digas cuántos días hay en una media móvil semanal de 200 periodos, ¿podrías responderlo? Esta demostración matemática te ayuda a entender y a razonar alguno de estos indicadores. A veces el análisis más simple también suele ser el más efectivo. Y te lo voy a demostrar. Lo voy a basar en una media móvil simple, el origen del análisis técnico, probablemente uno de los primeros indicadores creados. La mayoría lo utiliza y sabe cómo funciona, al menos el concepto básico, que es un promedio entre los precios de un periodo determinado. Si son 20, van a ser un promedio de 20 periodos según el marco de tiempo que estemos usando. Ahora, lo que quiero que entiendas es cómo utilizarlo de una manera lógica. No, es que yo utilizo este BMC Creeper. ¿Y sabes cómo se calcula? Eso es lo que quiero que entiendas también. ¿Alguna vez notaste que la media móvil de 200 periodos en 4 horas es muy similar a la media móvil de 50 periodos que tenemos en la diaria? Bueno, esto te va a ayudar a darle la importancia que se merece cada una de estas medias móviles. Y esto es el origen de todo, porque ¿por qué se utiliza la media móvil de 20 periodos o 21 periodos y no la de 23? ¿O alguna vez utilizaron la media móvil de 23? Periodos, raro, ¿no? La media móvil de 20 se utiliza por el promedio o el averaje que tuvo un valor durante las anteriores sesiones semanales de 5 días. Entonces, esta media móvil de 20 cobra más relevancia cuando lo vemos en un gráfico diario, porque estamos viendo el averaje o el promedio del precio durante todo un mes. ¿Viste alguna vez publicados este tipo de gráficos donde en esta parte te dice 52 semanas o 52 weeks? Si lo calculamos te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Si yo multiplico 52 por 7, nos va a dar 364, 365 días que tiene un año. Es por eso que lo que nos están diciendo es cuál fue el precio respecto al último año inmediato. Entonces, si yo ahora me voy a la semanal y tomo en cuenta la media móvil de 50 periodos en la semanal, lo que me está diciendo acá es que este es el promedio del precio respecto al último año inmediato, con 50 semanas, por lo que son prácticamente un año. Quiero que entiendas que voy a hacer únicamente referencia a la media móvil simple y no a la ponderada o exponencial, como lo conocerá la gran mayoría. Ok, volvemos al principio entonces. Yo te preguntaba si podías decirme cuántos días hay en una media móvil de 200 periodos semanal. Entonces saco la calculadora y necesitaríamos multiplicar 200 semanas por 7 días que tiene la semana. Me daría un total de 1400 días. Eso quiere decir que el precio promedio de esta media móvil se refleja en 1400 días pasados. Y si yo ahora lo divido por 365, me da prácticamente 4 años. Esa es la importancia que tiene una media móvil semanal de 200 periodos, el promedio de los últimos 4 años. Ahora, si yo me voy a la mensual y hago lo mismo con esta media móvil de 50 periodos, para saber la cantidad de días que tiene, voy a multiplicar 50 por 30 días que tiene el mes y me da 1500. Si yo lo divido por 365 me da un poco más de 4 años. Sin embargo, el periodo de tiempo está muy cercano uno del otro. Podríamos promediar entre 1400 y 1500 en 1450 dividido 365 y me daría prácticamente 4 años. ¿Para qué me serviría esto? Primero para razonarlo y ahora lo vamos a mostrar en un ejemplo. Voy a ir a la diaria y voy a configurar una media móvil simple de 1450 periodos. Enlacé y voy a ponerla acá que se muestre. Y esta es la trayectoria que me está mostrando la media móvil de 1450 días, que como habíamos quedado, es un promedio de los últimos 4 años anteriores a estos. Si nos vamos a la semanal, vamos a ver por dónde pasa el precio, por dónde pasa esta media móvil. Y si nos vamos a la mensual, también nos da muy cercana a la trayectoria y muy parecida a la trayectoria a lo que vimos en la diaria. Fíjense que también la trayectoria como tal de esta media móvil está bastante suavizada. No se ven movimientos bruscos por lo mismo. No hay tanto ruido. A medida que vas aumentando la cantidad de periodos en la que se divide el promedio de la media móvil, lo que haces también es quitar ruido de fluctuaciones grandes de precio. Este gráfico que vemos en la pantalla es el de BNB y lo estoy tomando únicamente de ejemplo. Pero analizando un poco la moneda de BNB, teniendo en cuenta sus fundamentales, vamos a ver que el supply, que el circulante de monedas o tokens en circulación que tenemos actualmente de BNB, que es el azul este que se ve en pantalla, ha estado disminuyendo, por lo que lo convierte en una moneda deflacionaria. Entonces, teniendo esa característica fundamental en cuenta, tenemos una media móvil semanal en esta zona y además
una media móvil de 50 periodos, podríamos decir que el precio de BNB actual es sumamente atractivo. Esto no quiere decir que no puede caer o no puede bajar el precio. Lo que quiere decir es que se encuentra actualmente en un precio atractivo. Entonces, esto también te va a ayudar a decidir cuál podría ser una media móvil importante, pero esto lo puedes aplicar a temporalidades más bajas también. Si yo utilizo, por ejemplo, una media móvil de 20 periodos en una hora, estaría obteniendo el precio promedio casi del día completo. Y es eso lo que quiero que entiendas, que le des la importancia que se merece cada uno de estos indicadores, por más simples que parezcan, por más básicos que parezcan. Mostrarte otro punto de vista puede ayudarte a razonar mejor a la hora de utilizar este simple indicador. Y si te gusta algún otro indicador, que hagas esto mismo, que investigues y entiendas y utilices la lógica para aplicar su funcionamiento práctico dentro del gráfico. De verdad espero que te haya ayudado a entender un poco cómo funciona la media móvil. Nada más, saludos.